Una de las bases de nuestro sistema de democracia liberal capitalista es la libre competencia. Se ha hablado muchas veces. En nombre de la libre competencia han aparecido como setas grandes marcas de distribución que han acabado con comercio local pequeño. ¿Qué vamos a decir ya de Amazon, que acaba ella por sí misma con todas las marcas de gran distribución y hace un daño enorme a muchos de nuestras grandes cadenas de siempre, Carrefour, Eroski, Mercadona, lo que sea? A cada uno en la medida, ¿no? No es lo mismo lo que sufre MediaMarkt que lo que sufre Mercadona, eso ya lo sabemos. Pero ¿y cuando el libre comercio y cuando la libre competencia ayuda a que los ciudadanos tengan una vida mejor? Y eso no va en contra ni de los derechos laborales ni de la calidad de los servicios que recibimos. Aunque voy a hacer un capítulo especial de consumo el lunes dedicado exclusivamente a cómo Digi ha vuelto a romper el mercado de las telecomunicaciones en España, hoy quiero hablar de lo que ha supuesto, lo que está haciendo y lo que va a hacer a partir del día 16 y de cómo esa sí es una buena manera, compatible con muchas otras cosas como los derechos laborales, de hacer competencia y de ponerle las cosas muy, muy difíciles al resto de las empresas. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, hoy es jueves 11 de septiembre, es aniversario de aquel, fenómeno que vimos en televisión a eso de las 3 de la tarde aproximadamente, creo yo que fue a las 3 de la tarde, y que ha dejado una huella en toda una generación y una huella política en el mundo actual y una manera de entender las relaciones internacionales, las guerras y los conflictos, como fueron los atentados del 11S, que son una especie de Pearl Harbor, ¿no? Marcaron muchísimo a los Estados Unidos. Bueno, en cualquier caso, igual que debemos recordar a todas las víctimas del genocidio en Palestina, hay que recordar también hoy, es un buen día para hacerlo, a los asesinados en aquellas dos torres gemelas. Y puestos a recordar, como intento hacer casi todos los años, hoy es un buen día también para recordar que aunque se suicidara por dignidad, a Salvador Allende lo mataron con un golpe de Estado cuando Chile estaba afrontando una de las etapas más ilusionantes y maravillosas de su vida, convulsa posiblemente, pero llena de esperanza, frustrada por un dictador sanguinario como fue el señor Pinochet. Que en paz no descanse. Bueno, hechas las efemérides del día y recordándoos, que no os lo he dicho esta semana, pero os lo voy a recordar a pesar de no haberoslo dicho, que mañana hay capítulo de conversación y que será con Gabriel Viso desde Nueva Gales del Sur, ese otro gallego que hizo de gallego y se fue, ¿vale? Y en el que vamos a hablar además de la obsolescencia, de las cosas, ya sabéis, algunos de los discursos, de las narrativas habituales de Gabriel que tan interesantes resultan, aunque puedas creer que no tienen que ver contigo, pero tienen que ver contigo y con el mundo en el que vives. Es una conversación que gira mucho en torno a lo que va a pasar con Windows 10 y a cómo nos obligan a veces a consumir. Os lo digo la semana en que he dicho que me voy a comprar un reloj nuevo. Con el asunto de hoy, ya digo, ahondaré mucho más el lunes en el especial de consumo. Digo especial porque hemos hablado varias veces de Digi, pero yo creo que esto merece el lunes un episodio, un capítulo especial, no muy largo porque una buena parte de las cosas las voy a decir hoy, pero un capítulo en todo caso en donde yo entre en los pormenores de lo que a partir del día 16 Digi va a hacer con las telecomunicaciones en España. Digi venía ofreciendo los precios más imbatibles de todo el mercado de las telecomunicaciones, diría yo que en el mundo, no en España, no, en el mundo, con una Movistar absolutamente flipante en su despliegue de fibra. En pocos años
lo que ha puesto a España en la primera división, a la cabeza de la primera división, junto con algún otro país, no recuerdo ahora si Finlandia o Japón, entre los 2-3 países con un internet más rápido, fiable y estable del mundo. Y eso fue muy de aplaudir. Y Movistar se propuso hacerlo y lo hizo. Y hablaron de 3 años y han transformado realmente las telecomunicaciones en España en muy poco tiempo. Pero es que vino Digi. Es verdad que inicialmente operando sobre la red móvil de Telefónica, obligada en aquel momento Telefónica por temas de competencia, y empezó a atender su propia red de fibra, que si tienes la suerte de tenerla en la puerta de tu casa y no has contratado Digi, o has tenido algún problema con ellos, que en todas partes cuecen habas, o no te entiendo. No te entiendo, porque el otro día estaba hablando con una familia migrante con muy poquitos recursos, hablándome de las necesidades de internet de las criaturas en el domicilio, y cuando le dije a esta persona a la que estaba atendiendo en mi despacho que tiene la posibilidad de contratar internet en casa con la calidad suficiente por 10 euros, no entendía de lo que le estaba hablando. En esta casa sabéis que somos muy fanáticos de O2, aunque yo llevo con la fibra de Digi mucho tiempo. Los teléfonos estaban en O2 de Movistar en un contrato cuya titular es la madre de mi hijo, pues porque nos venía bien, porque por 5 euritos Guillermo y 5 euritos yo, que es exactamente lo que cuesta el teléfono móvil en Digi, teníamos la cobertura, la primera cobertura de Movistar. Pero es que ha venido Digi, bueno, de todas maneras es que Teresa también va a cambiar, se va a pasar a Digi en una segunda vivienda que tienen. Bueno, que íbamos a acabar sí o sí Guillermo y yo en Digi nuevamente. Me adelanto y el mismo día que decido recuperar la titularidad de mis 2 líneas, que son 2 teléfonos idénticos, 2 números de teléfono idénticos, con el final distinto, pero repetido, el mío acaba en 00 y el de Guillermo en 33 y el resto del número es exactamente el mismo, número además fácil de recordar. Lo recuperamos, hablamos con O2, Teresa me cede a mí la titularidad de esas 2 cuentas nuevamente e inmediatamente, la verdad, O2, como siempre, genial, fantástico, gran servicio. Inmediatamente que se colgó el teléfono, las líneas ya no estaban en el O2, en el Mi O2 de Teresa, y estaban en un Mi O2 que yo me tuve que crear, una aplicación para gestionar lo de O2 que me tuve que crear con mi correo, mis contraseñas y todo lo demás. Y esto lo hice exclusivamente para luego poder, porque primero hay que cambiar la titularidad y luego hay que solicitar la portabilidad. Este es el orden, no hagáis las cosas nunca de otra manera. Inmediatamente después solicité la portabilidad a Digi. Pero antes de hacerlo, recibo un mensaje que si sois clientes de Digi habéis recibido, en donde me dicen que por el mismo precio me van a subir la fibra de 300 a 500. Yo tengo la fibra básica, va genial, no se necesita nada más, salvo que necesites abrir puertos y este tipo de cosas y entrar a internet en tu casa, desde fuera de tu casa, en cuyo caso hay que pagar €1 más para que te quiten lo del... Bueno, la cosa esta que tiene Digi, que ahora yo técnicamente no te voy a explicar. Que no compartas tu IP, básicamente, ¿vale? Me encuentro con un correo que me dice que me van a subir y digo, bueno, pues hasta aquí. Oye, una novedad más, una apuesta más, pero tampoco pensaba que iba a tener demasiado impacto. Lo que pasa es que leí lo que viene después, y lo que viene después es ni más ni menos que en función del número de líneas móviles que contrates, con una línea móvil que contrates es un precio, con 2 es otro precio por cada una de las líneas móviles y con 3 es aún más barato. Ya es posible conseguir datos y llamadas ilimitadas, no solo llamadas, datos y llamadas ilimitadas. Y las llamadas no solamente ilimitadas en España, sino ilimitadas a la mayor parte de países extranjeros, no en todos los casos a móviles,
Hay algunos países en donde esas llamadas ilimitadas son solo a teléfonos fijos, pero en muchos otros países puedes ya directamente con tu línea de Digi llamar a incluso móviles, de manera ilimitada dentro de una política de uso responsable. Y todo eso dirás, ¿por cuánto? Pues si tienes tu fibra como yo la tengo en Digi, desde 5 euros. ¿Pero es un desde 5 euros con trampa, Pedro? No es un 5 desde 5 euros con trampa. A nada que tengas 2 adultos en casa y una línea para una criatura, por ejemplo, ya tienes 3 líneas, llamadas ilimitadas, nacionales e internacionales, y datos ilimitados, que hasta ahora eran tarifas que costaban 25 pavos, por 5 euros. Si el caso es como el de Guillermo y el mío, que somos 2, por 6 euros. Es decir, en lugar de pagar 5 euros por 50 gigas y llamadas ilimitadas y 100 minutos en llamadas al extranjero, hablamos de llamadas ilimitadas tanto al extranjero como a España y datos ilimitados durante todo el periodo de facturación, en lugar de por 5 euros, que era la tarifa anterior de 50 gigas, ilimitado todo por 6 euros. Es decir, por 22 euros puedes tener 500 de subida, 500 de bajada, una buena red de fibra, sigue siendo la red de fibra más rápida de España según los datos de Ookla, estabilidad, ningún problema, trabajadores que son trabajadores directos de Digi, no subcontratados, no falsos autónomos, y encima datos ilimitados. Se acabó. Ya está. La ha traído Digi. Digi ha traído la democratización de los datos ilimitados al panorama de las telecomunicaciones en España. Ahora se abrirá un nuevo debate que siempre se ha dicho que estaría ahí. Y es el mismo que en el Internet de casa. No hablamos de cuántos datos consumes en tu casa, consume los que quieras, como si quieres tener Netflix puesto a 4K todo el mes, sino que de lo que vamos a hablar es de cuál es la velocidad que tienes en esos datos. Ya os digo yo que la velocidad de Digi, sin prometer el 5G Plus que promete O2, es 5G. Y el 5G es bien. Daré más datos el lunes porque quiero entrar en detalle con esta tarifa, porque os quiero proponer esta tarifa como la tarifa lógica, si tenéis la fibra Smart. Si la fibra Smart llega a vuestro portal, si la fibra propia de Digi llega a vuestro portal, porque si Digi os tiene que dar este servicio a través de la fibra de Movistar, no puede dar estos precios. Guillermo y yo por 22 euros vamos a tener eso. 500, que serán en el fondo 550 o 560, porque eran 370 y 370 de subida y de bajada, lo que tenía con la tarifa de 300. Y móviles vamos a pasar de tener una cantidad de datos enorme a tener directamente una cantidad de datos ilimitada. Conseguir todo eso con un contrato medio en el Estado español de 2 adultos con 2 líneas telefónicas e internet por 22 euros, como diría el Fumi de Morata, ese personaje del humorista este que no me va a salir ahora el nombre, de José Mota, no te digo que me lo mejores, igualamelo. Pero el lunes lo desarrollamos más. Porque hoy de lo que quería hablar era justamente, aunque me he ido un poco me he centrado, estoy tan flipado con la tarifa, que me he ido mucho a la tarifa, es cómo a veces la competencia, si está bien regulada, sí sirve para mejorar la vida de los ciudadanos y para competir en precio y hacer que las empresas se esfuercen. Porque claro, todo esto tiene luego su contraparte con O2, que no le queda otro remedio que seguir jugando una liga en la que no puede separarse mucho de Digi, o Digi se come el mercado de las telecomunicaciones en España.
Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra. Te recuerdo mañana charla interesantísima y súper agradable con Gabriel Viso desde Nueva Gales del Sur, en Australia, cerquita de Sydney. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas y subiendo. Te esperamos en la comunidad privada de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.